Buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición de Señal Católica, noticias para que se informe. El tema de esta noche será la globalización y su impacto en América Latina. Así que iniciaremos con nuestra corresponsal Aura Borda, que nos introducirá en los efectos políticos que tuvo la globalización en la región. Muchas gracias, Juan. Los saludos desde el occidente de la ciudad con los efectos políticos en América Latina que dejaron la globalización y las diferentes crisis internacionales. Tenemos tres aspectos generales. El primero de ellos es una tensión en el sistema político, una dificultad para la consolidación del Estado de Derecho y finalmente los límites en la integración regional. Son desafíos de gobernabilidad democrática que no deben enfrentarse solamente desde las reformas económicas, sino desde un fortalecimiento a la política. La consolidación de derecho es un desafío que se debe enfrentar desde la capacidad de dar alcance al conjunto de voluntades de todos los actores de un ámbito nacional. Pues en los últimos años, respecto a la crisis y la globalización, ha sido muy complejo construir visiones compartidas para dar una solución a las crisis. Cabe resaltar que los efectos a la economía de esta crisis no solo se ha dado en la superficie, que son los países más desarrollados en América Latina, como en unos años fueron México y Brasil. Estos tuvieron un crecimiento negativo en cuanto a la caída de exportaciones, que generó así desempleo y una reducción en el comercio, generando así también una escasez en la inversión para el desarrollo, sino que además de esto se desplazó a la periferia, es decir, a los países alternos, no solo también en efectos económicos en cuanto al comercio y las inversiones, sino también a efectos en la política y en la gobernabilidad. Rápidamente finalizaremos con los 4 efectos políticos más importantes en América Latina. El primero de ellos es que a pesar de que América Latina ha tenido un periodo democrático bastante importante, debe retornar con inmediatez al Estado de Derecho y la primacía de la Constitución, pues en los últimos años se han evidenciado graves dificultades en la aplicación de la ley. Como segundo, tenemos que últimamente el Estado ha requerido una mayor demanda, puesto en cuanto a la protección social y seguridad de los habitantes frente a la delincuencia. Eso sin dejar de lado aspectos importantes como son educación, salud y vivienda. Como tercero tenemos la polarización política. Entendemos como polarización política cuando la opinión pública está en dos extremos opuestos. La dificultad en este caso es que mayor polarización política, mayor dificultad de generar consensos para así producir reformas que generen un avance social. Y por último tenemos la falta de perspectiva estratégica compartida en la que pues deben llegar a consensos y trabajar en equipo tanto nacional como globalmente para lidiar con la crisis. Muchas gracias, me despido desde el occidente de la ciudad y retornamos al estudio. Por otro lado, una de las grandes interrogantes es si la globalización puede llegar a afectar la democracia en las naciones. Para dar respuesta a esta incógnita tenemos a nuestro corresponsal Kevin Castiblanco desde el centro de la capital colombiana. Kevin, ¿qué nos puedes contar sobre esta gran incógnita? Gracias, Juan. Y sí, una de las grandes interrogantes es llegar a saber si la globalización puede llegar a afectar de alguna forma a la democracia y cómo lo haría. Nosotros lo tocaremos desde el punto de vista de las elecciones, donde todos los civiles deberían salir a votar por un candidato. Hay un punto bastante importante a tocar, y es que tiempo atrás la soberanía del Estado se consideraba absoluta, ya que éste ejercía control y poder sobre el territorio que éste pues le suponía. Mas sin embargo, con el pasar del tiempo, con la llegada de la globalización, con la llegada de la tecnología, pues esta supuesta soberanía que tanto el Estado presumía ha venido un poco en declive, debido a que la tecnología llega de la mano con la información y con la comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero votar por candidato Y, pero llega una persona me dice, no, mire el candidato X, mire sus propuestas. Esto nos permite la tecnología poder ver, bueno, el recorrido social que tal vez ha tenido un candidato, tal vez si de casualidad se inmiscuya en algún ámbito delictivo, cosa que antes no se podía hacer. Antes ganaba un falso predicador, personas que prometían mucho y hacían poco, o tal vez el candidato a favorito, nada más. Con la tecnología nosotros podemos investigar más a fondo sin la necesidad de ser un especialista en sociales o un especialista en derecho. Uno puede inmiscuirse más en el ámbito social con el fin de generar nuevas bases. La tecnología también nos permite relacionarnos.
venga, yo opino el candidato X esto y esto, ¿usted qué opina? No, pues yo opino tal y tal cosa. Bueno, se generan mejores bases para estar más seguros de, bueno, voto por el candidato X o voto por el candidato Y. Con esto quiero decir que efectivamente la tecnología moldea nuestro punto de vista, pero también va de la mano pues con la información que nos llega a partir de lecturas, a partir de investigaciones, a partir de las relaciones con otras personas, pero todo esto nos lo brinda las personas. Con esto quiero dar afirmación a la pregunta, y sí, efectivamente la globalización afecta de forma directa a la democracia. La idea y la invitación es que se toque desde un ámbito positivo y no desde un ámbito negativo. Desde el centro de la ciudad, noticias para que se informe, Kevin Castiblanco. Muchas gracias, Kevin. Por otro lado, ¿qué está pasando con las relaciones de poder en Latinoamérica? Nuestra reportera Laura nos dará respuesta a esta incógnita y nos hablará de qué relación tiene la globalización con esta pelea de poderes. Como sabemos, las relaciones de poder en el sistema internacional LATAM cambian constantemente y de manera acelerada, muchas veces haciendo que sus ciudadanos se pierdan sobre quién tiene el poder de qué. Suponemos que estos cambios son para bien y son para la ayuda al desarrollo de un país. Sin embargo, los esquemas de gobernanza global no logran los resultados esperados, y esto no solo fomenta la crisis, sino también situaciones de inestabilidad. Por otra parte, está siendo la más grave, puesto que la falta de visibilidad del poder debilita las relaciones estables y la cooperación entre estas. Todo esto haciendo que los países de Latinoamérica generen desconfianza entre sí. La interdependencia entre los países de LATAM, haciendo más compleja la situación, hacen que todo sea una incertidumbre para los ciudadanos de Latinoamérica. Consideramos que la opinión de las personas que viven y estudian estas coyunturas son de gran importancia para dar respuesta a estas cuestiones. Es por ello que esta noche tenemos como invitado a un estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales, el cual nos va a hablar sobre los efectos de la globalización en América Latina. Hola, mi nombre es Santiago Sánchez Calderón, soy estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales. Pues vengo a hablar y pues dar unas consideraciones acerca de los impactos sociales y pues económicos y políticos o de cualquier otra índole que genere esta globalización en Latinoamérica. Pues principalmente estos países que se encuentran ligados a esta globalización, pues la mayoría pues tienen desigualdades, como lo dije, políticas, económicas, sociales, culturales o cualquier otro sentido que pues de algún modo afectan o obstaculizan este proceso. Pues es allí, como les de esperar, que el Estado es el principal o el autor principal en crear estas medidas o crear medidas para este desarrollo. Esto en términos generales pues crearía una libertad económica. Sin embargo, pues las brechas sociales son más amplias. Bueno, continuando, pues estas técnicas, es allí donde pues el gobierno tiene el reto en impulsar o facilitar esta adaptación. Entonces, esta habilidad que tiene que tener el gobierno en sentido, digamos, un beneficio social, un bienestar social o político, tiene como consecuencia una libertad económica. Esto quiere decir que se crea una dependencia económica internacional en la cual los países se subordinan a estas políticas para crecer o simplemente tener o tomar alternativas retrógradas. Para ser más concretos, este proyecto, estas consecuencias o efectos que tomen los países, digamos en sentido beneficiario o en algún momento llega a perjudicar, solo se ve tomado o se ve reflejado en cómo el gobierno toma estas alternativas. Y con esta opinión concluimos la programación de la noche de hoy. Muchas gracias por preferir Señal Católica Noticias para que se informe. Hasta luego.